Esta plática está basada en por qué no debemos comulgar en la mano. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezca solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a comenzar esta plática con un testimonio. Yo les quiero contar que fui testigo de un milagro eucarístico en el convento de las Carmelitas Descalzas aquí en Salta. Hace muchos años, vísperas de la fiesta del Señor y la Virgen del Milagro, en la Santa Misa, la gente quería recibir en la mano a Jesús y el padrecito que celebraba la Santa Misa, que era el padre Neldo, nunca daba la comunión en la mano. Entonces me dijo, no sé para qué vienen a recibir la comunión, a comulgar si se van a molestar tanto porque no se les da en la mano. Y yo dije, bueno, Dios mío, ¿qué va a hacer? Entonces, como yo sostenía la patena, estaba de acólita, cuando ponían las manos para comulgar, yo les colocaba la patena sobre las manos, y se molestaban. Y bueno, así fue toda la comunión. Cuando ya faltaban unas 30, 40 personas, porque había muchísima, pero muchísima gente, yo dije, Dios mío, caían pequeñas partículas en la patena y yo dije, Dios mío, pensar que en esas pequeñas partículas estás completito en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Qué maravilla, qué gozo, qué gracia. Y estaba así meditando mientras sostenía la patena, y en ese momento cayó un pedacito de una Eucaristía en la patena y comenzó a abrirse. Comenzó a abrir, 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 abrir. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viviendo? Y yo dije, bueno, es una mala jugada de mis ojos. Así que traté de no mirar la patena y tan solo alababa a Dios mientras el padrecito daba la comunión. Volví a mirar al ratito y cuando veo ese pedacito de Eucaristía que se fue abriendo, abriendo, abriendo hasta formar una L, comenzó a hacerse roja, a convertirse en carne, pero carne, carne. ¿Han visto acá que uno tiene bien roja la carne? Bueno, así ese pedacito de Eucaristía se puso, carne viva. ¡Wow! Dije, Dios mío, empezó a entrar un fuego en mis manos tan fuerte que yo tuve que cambiar la patena a la otra mano porque me quemaba ese fuego. Yo le hacía señas al padrecito con la mirada para que mire, pero el padrecito estaba apurado dando la comunión porque había muchísima
muchísima gente. Y yo empecé a llorar y a alabar a Dios y pedirle perdón, porque yo sabía que Él se manifestaba en esa Santa Misa para que la gente no profane su cuerpo, para que la gente no lo reciba en las manos. Terminó de dar la comunión, yo me acerqué al altar, subí al altar y le dije a la Madre María de los Ángeles, que en ese momento todavía vivía, le dije, Madrecita, mire, le digo, hay un milagro eucarístico. Y ella llamó a las hermanas y todas fueron testigos de ese pedacito de carne en la patena. Es más, miren, la carnecita estaba roja, roja, y había sangrasa que corría por la patena. Y me dijo la madre, no, no, no la dejes sobre el altar, sosténgala en su mano hasta que el padrecito termine de dar la comunión a las hermanas. Así que me fui, me arrodillé en el altar mientras sostenía la patena con el milagro. La gente que estaba en la iglesia ya se habían dado cuenta que algo pasaba y me decían, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces yo levanté la patena, la di un poquito para que todos vean y la gente se amontonó ahí al subir en el reclinatorio. Ahí se amontonó porque querían ver el milagro y yo no les podía hablar, pero la gente se dio cuenta y se arrodillaron. Toda la gente se empezó a amontonar para ver el milagro. Cuando el padre termina de darle la comunión a las hermanas, vino hacia el lugar donde yo estaba y le dije, mire, padrecito, hay un milagro. Y el padre miró y miren, agarró la patena y con este dedito apretó, hizo así, apretaba ese pedazo de Eucaristía que ya era carne, carne y había sangre. Y el pedacito ese, cuando lo apretó y levantó su mano, el pedacito se movió como un nervio así, pero no era un nervio, era verdadera carne, verdadera carne. Y él volvió a apretar de nuevo y volvió a apretar. Y ya sus deditos del padrecito se manchó con la sangre. Y a la tercera vez que él apretó, levantó el dedo, se miró, tenía pegada la mitad de ese pedacito, de ese milagro eucarístico, tenía pegado en la yema de su dedo y la otra mitad quedó en la patena. El padre, miren, era un fuego vivo. Él era muy pálido y con el milagro eucarístico, los nervios, se puso colorado, pero colorado, era una llama, sus orejas, todo, y él lagrimeaba y le dije, mire, padrecito, mire, qué belleza, qué bonito, y me dijo, no soy digno, no soy digno. Y las hermanitas que estaban ahí en las rejas, atrás de las rejas, todas podían escucharlo al padre, que él decía, no soy digno, no soy digno. Así que vació todo en el cáliz, limpió bien, dio la bendición y me dijo, no quiero salir por ahí, dijo, voy a salir por el costado. Bueno, padrecito, le dije, y se lo bebió al milagro. Yo dije, wow, se lo bebió y ahora no queda nada, solamente los testigos y las hermanas y yo.
después que terminó la Santa Misa, toda la gente quería saber qué. Y bueno, les hablé del milagro eucarístico, les dije, no deben profanar el cuerpo de Cristo en las manos, nadie es digno, nadie es digno. Todos se quieren poner a la altura de Dios y no somos nada, nada, absolutamente nada. Así que, bueno, después pasaron al locutorio, donde la Madre los consagró al corazón eucarístico y al Inmaculado Corazón de la Virgen Santísima. Y ahí pidieron todos perdón a Dios y dijeron que nunca más iban a comulgar en la mano. Y eso es, no se debe comulgar en la mano. ¿Saben por qué los católicos que comulgan en la mano lo hacen? Por ignorancia. El Señor en la Biblia dice, mi pueblo peca por ignorancia. Así es. Leyendo el libro del cielo, estos escritos del cielo a través de Luisa Picarreta, que es la elegida, ¿no?, para difundir todo lo que es el tema de la divina voluntad de Dios. Ella cuenta esto, que es muy importante que todos lo sepamos, todos. Cuando Dios la llama a ella para ver si ella quería ser la sierva de Dios y escribir todo lo que referente al reino de la divina voluntad, le dice el Señor, primero tienes que saber quién eres tú y quién soy yo. Y ella le dice que sí, ella tenía 14 años, 15 años, no más. Y dice que en un instante así, ella se pudo ver, dice, en un lugar donde había un charco de barro. Y Jesús estaba más arriba. Y le dice, mira, este soy yo. Y Dios se mostró a ella en todo su esplendor. Y le dijo, mira, esa eres tú. Entonces ella bajó la mirada y pudo contemplar en el charco de barro un pequeño gusanito que se movía en el barro. Y Dios le dijo, esa eres tú. ¿Qué nos enseña? El Señor nos quiere decir, miren el abismo que hay entre ustedes y yo. Solo mi misericordia infinita puede hacer que nos levantemos de ese fango. Así somos nosotros, no somos nada. Dios es todo. Y hay una gran diferencia y hay mucha gente que dice, yo soy amigo de Dios, soy amigo, y le ponen sobrenombres irrepetibles porque son amigos. ¿Y dónde está la diferencia que hay entre yo criatura y el creador? ¿Dónde? Nadie respeta nada ahora, nadie. Por eso les doy este testimonio de Luisa Picarreta y del milagro eucarístico, que fue para que dejen de profanar su sacratísimo cuerpo en las manos.
Debemos recibirlo en la boca. Debemos recibirlo en la boca. En la carta Dominucae Conai dice: el tocar la sagrada especie es gracia de los consagrados. No se debe permitir que los fieles tomen por sí mismos el cuerpo de Cristo o el cáliz sagrado para dar la sagrada forma a los fieles. Y cuando aquí en esto donde dice que los fieles no deben tomar el cáliz con la sagrada forma, les está hablando a los ministros de la Eucaristía. Fíjense en ustedes, si alguien me dice en qué parte de la Biblia está ese ministerio, yo me quedo callada la boca. Pero no, hermano, en ninguna parte de la Sagrada Escritura dice que tiene que existir ese ministerio. Esa misión la tiene solo el sacerdote. Y las mujeres y los varones se prestan para profanar el cuerpo de Cristo. Yo jamás comulgo con los ministros. ¿Saben por qué no debemos hacerlo? Nosotros les estamos siguiendo el juego a ellos y nos estamos haciendo cómplices de su pecado. La iglesia, que está bien, dice que tiene que haber ese ministerio para ocasiones especiales. Por eso le dicen ministros extraordinarios. Solo para ocasiones muy, pero muy especiales. Y sin embargo, uno va a la iglesia, va a la Santa Misa, somos 4 gatos locos y los primeros que están dando la comunión son los ministros. Y hay algunos padrecitos que se quedan parados en el altar o se sientan en el altar para que los ministros hagan su trabajo. Tenemos que rezar mucho, muchísimo, muchísimo. No existe ninguna reverencia ni espíritu de devoción externa o interna haciendo esto. Más bien se presta para la desacralización y profanación del augusto sacramento. ¿Ya han visto? Y pasan la Eucaristía, la reparten como si fuera una galletita. Y Dios está presente, ¿saben por qué? Porque ocurre la transustanciación y Él baja. Y baja por aquellos que son dignos en ese momento de recibirlo. Es un Cristo sufriente, pero Él baja. Ocurre la transustanciación y el pan deja de ser pan para convertirse en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El vino deja de ser vino para convertirse en la sangre, en la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, muchas veces vemos los fragmentos de la Eucaristía tirados en el piso. Tirados en el piso. Muchos ministros de la Eucaristía también hacen caer el santísimo cuerpo de nuestro Señor. Y en ese momento no hay un centinela para cubrir ese lugar hasta que sea reparado, hasta que sea purificado. Así nomás lo dejan, así nomás. Ustedes cuando vean una cosa así,
pónganse de rodillas y con la lengua recojan la sagrada forma. Lo mismo que los fragmentos que ustedes vean que caen al piso. Recójanlo con la lengua. Fíjense en ustedes, un ángel baja del cielo y decía en una parroquia, un sacerdote está arrodillado ahí orando, ya había terminado la Santa Misa y este ángel decía, Jesús está en el piso, Jesús está en el piso, Jesús está en el piso. Y este sacerdote tuvo la visión de ver todo lo que sucedió cuando se comulgó. Y Dios permitió que él viera cómo las partículas de todas las personas que reciben así la comunión, incluso ni siquiera esperan que el sacerdote se las coloque en la mano, se las quitan, hacen esto y abren las manos. Ahí tiran las partículas. Por eso Jesús está en el piso. Algunos dicen, a mí nadie me enseñó. Cristiano instruido jamás va a ser confundido. Lo más grande, lo más sagrado que tenemos es Jesús, Eucaristía. Los fragmentos que caen al piso, fíjense en ustedes que por más pequeño que sea el fragmento, Jesús está completo en sangre, alma y divinidad. No porque sea un pedacito chiquitito, no está, sí, completísimo. Quiero que lo sepan los que comulgan en la mano. Fíjense en ustedes, muchas personas, porque a veces el sacerdote no tiene tiempo de observar qué hacen cuando reciben en las manos, muchas personas se llevan la Eucaristía en el bolsillo. Otras las venden. ¿Saben para qué las venden? Para las sectas satánicas, para profanar el cuerpo de Cristo. Cometen los peores sacrilegios. Otros los dejan en las bancas porque ni siquiera saben, van y hacen lo mismo que hacen todos. Abren la boca o ponen la mano. Si abrieran la boca, miren, no habría lugar a profanación, pero ponen las manos y se las llevan y ni siquiera saben por qué lo hacen. Algunos sí, con doble intención, pero bueno, problema de ellos. Ellos tendrán que rendir cuenta a Dios. Para comulgar, nosotros tenemos que estar conscientes de que estamos yendo a recibir el sacratísimo corazón de Jesús. ¿Qué significa? Que debo ir bien preparada. Bien preparada significa bien confesada. Bien confesada. No puedo ir a recibir en pecado mortal. El domingo yo estuve en una Santa Misa donde el padrecito dijo, vengan a comulgar todos, vengan a comulgar, porque la misa no es solo para los buenos, para los que se creen buenos, para los que están en gracia de Dios. Todos se merecen, todos, claro que sí, es verdad que todos nos merecemos. El auxilio divino, todos lo merecemos. Él es el auxilio divino. Él es la luz, el camino, la verdad y la vida y está para todos. Porque Él se quedó en ese pedacito de pan. Para todos. Pero, fíjense en ustedes, si yo lo recibo con amor,
reverencia, con fe, dignamente, para mí va a ser causa de salvación. Para mí va a ser causa de elevación en mi vida espiritual. Voy a tener luz divina en todo mi caminar en la tierra. Pero si yo lo recibo en pecado mortal e indignamente, sin fervor, estoy bebiendo mi propia condenación. Así es, hermano. Lo dice la Sagrada Escritura, ¿no? Lo dice la Sagrada Escritura. Yo debo hacerme digno para ir a recibir el augusto sacramento. Si no, estoy bebiendo mi propia condenación. Los que no lo pueden recibir, es mejor que hagan una comunión espiritual y no sacramental. No comulguen de las manos de los ministros, se están haciendo cómplices de su pecado. Deben comulgar de las manos del sacerdote, porque en ese momento el sacerdote está in persona Christi, en la persona de Cristo. ¿Me entienden? Por eso yo lo recibo con esa dignidad de quien me la da. Debo recibirla con todo el amor del mundo, con toda la necesidad de que Él venga a mí para ser fuente de agua viva en mi vida. Para eso tengo que estar bien confesada. Algunos dicen, sí, yo fui y le dije al padre, tú, rápido, rápido, porque el padre estaba apurada. Ajá, les digo yo, ¿y qué sentiste cuando dijiste tus pecados? Nada, yo le dije nomás y él me absolvió y me fui volando. Miren, cuidado con la confesión, cuidado. Porque si yo no voy a la confesión munida de arrepentimiento, un verdadero dolor, una verdadera contrición del pecado que he cometido, ese pecado lo voy a seguir haciéndolo porque nunca me arrepentí. Y lo voy a seguir confesando. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué tanto tiempo sigo confesando el mismo pecado? Porque nunca fue confesado como corresponde, con verdadera contrición del alma tiene que salir ese dolor. Y ahí baja la gracia. Cuando el sacerdote levanta la manito para absolvernos o nos pone la estola en la cabeza, ahí baja la gracia. Nos inunda con la gracia. ¿Por qué? Porque hemos ido a confesar como Dios manda. Como Dios manda. Nosotros confesamos el pecado muy arrepentido. Muy bien. Yo me tengo que sentir tremendamente feliz. Pero fíjense en ustedes que después tengo que reparar. Tengo que reparar. ¿Saben por qué?
porque si no después tengo que ir al purgatorio cuando Dios me llame. ¿Y quién me va a ayudar a salir del purgatorio? Allá tengo que reparar todas las culpas de todos los pecados que he cometido. Pero ¿para qué esperar? Hay que vivir ya, ahora. Todos hemos sido llamados a ser santos. Todos somos llamados a regresar al lugar de donde hemos venido, que es el cielo. Todos hemos sido llamados a buscar a Dios aquí en la tierra, pero no en los lugares equivocados. Dios dejó una sola iglesia, una, que dijo que es Santa Católica Apostólica Romana Mariana. No dijo, y voy a dejar otras por las dudas, que no les agrade. No, en la única iglesia que está Jesucristo es en la católica, en la una Santa Católica Apostólica Romana Mariana. Yo me tengo que hacer digna. Yo me tengo que hacer digna. Y después tengo que reparar todos los pecados que voy confesando. Entonces mi vida en la tierra va a ser totalmente diferente. Mi cambio de vida, mi amor por el amor de los amores que es Dios, va a ser tremendamente grande, fervoroso. Los voy a defender hasta el martirio, si es necesario. Pero si no, vamos a seguir siendo light. Ayer, reparar, voy antes de tocar el puntito de ayer, reparar, ¿cómo se puede reparar? Si he ofendido a alguien, debo ir a pedir perdón. Si me han ofendido, yo no tengo que esperar que venga el que me ofendió. Yo tengo que ir a llevarle mi perdón. Lleven el perdón, no se les cae nada, no se nos cae nada. Miren, seguimos siendo la misma persona, llamándonos de la misma manera. Está en nosotros. Yo quiero alcanzar gracia. Hagamos lo que Dios manda. Cumplamos los mandamientos, los preceptos. Y fíjense ustedes, yo quiero ser una bienaventurada. ¿Quiero una bienaventuranza? Preparen buenas confesiones. Preparen confesiones de vida. Hay un montón de guías. Tenemos las bienaventuranzas, los preceptos, los mandamientos de la ley de Dios. Con eso ya podemos preparar una confesión de vida. Desde allá, desde que tenemos conciencia del pecado, nuestra alma queda limpia. El otro día una hermana del grupo decía, qué maravilla, estuve 2 horas con mi confesión de vida, con el sacerdote. Que Dios lo bendiga al sacerdote que acaba de absolverme, porque tengo una paz en mi alma que parezco, me siento como un pajarillo que quiere volar. ¿Ven? Esa es una buena confesión. Así tenemos que salir del confesionario, así, después de ese encuentro con Cristo en la confesión. Ayer y otras veces, en varias misas, veo que las personas celíacas van y piden al sacerdote que les dé, bajo la especie del vino, la comunión, no de la Eucaristía. Y a mí me da una pena, créanme que me da muchísima pena. ¿Saben por qué?
¿Qué pasa en el momento de la transustanciación? A ver, ¿qué pasa? Si todo católico lo supiera, no cometería ese grave error de ir a pedir al sacerdote bajo la especie del vino, la comunión. ¿Por qué? Porque en la transustanciación el pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo. ¿Me entienden? Baja Jesús por las palabras que pronuncia el sacerdote. Baja y convierte ese pan en su cuerpo. Verdaderamente es su cuerpo. Y el vino se convierte en su sangre. Y es verdadera sangre de Jesucristo. Verdadera sangre de Jesucristo. Le pregunté ayer a la señora, a ver, mamita, le dije, ¿usted por qué comulga únicamente el vino, o sea, la sangre de Cristo? Porque soy celíaca. Yo hoy les digo esto a los celíacos. Muchísima gente que les hablé diciéndoles que crean en la transustanciación, lo hicieron y se curaron. En el mismo instante que ustedes los celíacos van a comulgar, hagan un acto de fe y dígale, Jesús, creo verdaderamente que lo que voy a recibir es tu cuerpo, verdadera carne, verdadero alimento para mi alma. Ya no es pan, Señor. Creo con mi pobre corazón que tú estás presente en esa Eucaristía, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Sáname, Señor. Y Jesús las va a sanar. Tantísima gente que hace este acto de fe, creo, Señor, creo, pero aumenta mi fe, se han sanado, han dejado de ser celíacos. Eso necesita Dios de cada uno de nosotros, actos de fe ante cualquier pedido, acto de fe. Jesús cuando sanaba, ¿qué decía? Hola, paralítico, te sano porque sos paralítico. No, te decía, que se haga según has creído. Al cieguito, a los cieguitos, vete, tu fe te ha sanado. ¿Y a nosotros qué nos puede decir el Señor? Al celíaco, ¿qué le puede decir el Señor que no cree que Él está vivo? En cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Te puede decir, vete, tu fe te ha sanado, que se haga según has creído. No, porque le falta fe, no lo cree. Hagan ese acto de fe y se van a sanar. Créanme, muchísima gente hizo así y se sanó. Y de esta manera terminamos esta meditación de por qué no debemos comulgar en la mano. Yo los invito a que si ustedes tienen dudas, hagan comentarios. Pueden escribir también cualquier duda que tenga. Pueden hacer like y preguntar. Nosotros les vamos a responder. En estos tiempos
Lo que estamos viviendo es terrible, pero no se olviden que nosotros hemos sido elegidos para vivir el final de este tiempo, el final del Apocalipsis, que no es el fin del mundo, es el final de este tiempo de iniquidad. Hemos sido elegidos. ¿Ustedes qué creen que Dios nos hubiera elegido si fuéramos cobardes? No, porque somos valientes y no nos vamos a hundir y no vamos a perder la esperanza. No la pierdan. Yo con Cristo lo puedo todo. Sin Él no puedo nada. Reenvíen estos mensajes. Ustedes mismos hagan que las ovejas vuelvan al rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Hagan like, hagan comentarios con las cosas de Dios. Que Dios los colme de gracias y bendiciones. Y oremos. Oremos por esta humanidad que está extraviada. Y oremos por santas vocaciones sacerdotales y religiosas y a nuestros sacerdotes para que el Señor los haga santos, para que el Señor a los laicos nos haga santos y podamos llegar un día al cielo, que es el lugar de donde hemos venido. Bendiciones.